La famosa marcha, la famosa caravana, la famosa. A final de cuentas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de manifestantes, estamos hablando de disidentes, estamos hablando de opositores, estamos hablando de alegadores, estamos hablando de qué. Bueno, una cosa es que las cosas vayan bien y otra cosa es que las cosas vayan mal, según la perspectiva de cada quien. Hay un tema que me preocupa y que lo he abordado 20,000 millones de veces. Hay un asunto que no se ha aclarado desde hace muchos años y es el asunto de las víctimas. Las víctimas en México son victimizadas. Las víctimas en México no son tomadas en cuenta. Las víctimas en México simple y sencillamente están archivadas. ¿La marcha cuál es? En su momento se hizo una, contra la inseguridad. En la época de Fox también se hizo contra la inseguridad en la época de Calderón. También se hizo contra Enrique Peña Nieto. Irnos un poco más atrás de quiénes están detrás de estas marchas, caravanas, manifestaciones, bueno, pues también es interesante. Lo único, y lo que quiero decir, es que no se nos olvide cuál es el propósito de todo esto. Y eso se le olvida a los que marchan y a los que se niegan a recibir a los que marchan. Y eso a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Es un error no recibir a la marcha de esta marcha de la paz. Es un error. Pero también es un error de la marcha no aceptar a los interlocutores del gobierno. Son dos cosas. Una cosa es marchar por las víctimas, que siento que es válido bajo cualquier circunstancia, y otra cosa es marchar para que hagan lo que a mí se me pegue la regalada gana. Otra cosa es atender a las víctimas y otra cosa es hacerse pato con las víctimas. A final de cuentas, la marcha de Cecilia Levarón, bueno, es muy difícil, primero que nada, calificarla y segundo que nada, descalificarla. Hay muchas víctimas en este país. Si tomamos en cuenta las cifras oficiales, son más de 61,000 desaparecidos. Entonces tienen derecho a manifestarse, porque no ha pasado nada, no hay un avance significativo. Y este tipo de historias ya las hemos vivido con Fox, con Calderón, con Peña Nieto y ahora con López Obrador. El común denominador es un olvido hacia las víctimas, una palmadita en la espalda de, sí, claro, pobrecitos. Ponte en el lugar, 5 minutos en el lugar de quien no sabe dónde está su hijo. ¿Dónde está su hijo? Está desaparecido, ya lo mataron, ya lo pozolearon, ya... Ve tú a saber qué es lo que está sucediendo. Imagínate no saber dónde está tu hijo. Pero una cosa son las víctimas, que siempre defenderé a capa y espada porque las conozco, porque he estado con ellas, porque sé lo que significa la pérdida de un ser querido, todo eso lo sé. Pero la otra cosa es aprovecharse de las víctimas en dos formas. Uno, organizando una marcha, y el otro, deslindándose de la marcha. Esto no es un show. Lo que es un show es lo que están haciendo algunos personajes que ya quedaron desprestigiados desde hace muchos años. Lástima, Javier Sicilia tenía una argumentación muy especial. Yo mismo lo defendí muchas veces. Yo mismo, Leonardo Schweben,
Lo entrevisté justamente cuando sucedió lo de su hijo. Y a Levarón también lo he entrevistado. Recientemente también lo entrevisté por la tragedia que vivió su familia. Pero una cosa es esas tragedias que son lamentables y otra cosa es, y lo tengo que decir en ese tono, aprovecharse de las desgracias. Sí, aprovecharse de las desgracias. Una cosa son las víctimas que en serio no saben qué hacer porque nadie las ha atendido en todos estos años, y también eso me consta, porque también las conozco, porque también las he entrevistado, y otra cosa es el desdén de las autoridades. Pero ¿desdén de qué tipo? A final de cuentas, pues buscaron recibir a los creadores de esta marcha, tanto en el Senado como a través de la secretaria de Gobernación. Y ellos decidieron que no, y ellos decidieron que lo que querían era hablar con López Obrador. Esa necedad se convirtió en show. Y entre que hubo pleitos, y entre que hubo gritos, y entre que hubo sombrerazos, a final de cuentas, todo fracasó. Ni atienden a las víctimas, ni defienden a las víctimas. Y hoy, días después de la famosa marcha, y mañana, y dentro de un mes, y dentro de un año, los hijos de esas madres, de esos padres, seguirán desaparecidos. No va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada, porque hay un desdén hacia las víctimas en general. El tema está rebasado, el tema simplemente se consiente en algunos puntos, se habla, se discute, se marcan algunas pautas, pero en realidad no pasa nada. ¿Cuántos desaparecidos se necesitan para que los escuchen? Yo ya ni siquiera tengo fe en este tipo de situaciones. A final de cuentas, en este país, la violencia sigue presente en cualquier esquina, en cualquier escuela. Vean lo que pasó en Celaya. Estaban cenando unas familias y llegaron y adiós mundo cruel. Un comando. Y vean lo que está pasando todos los días en Guanajuato, y lo que pasa en Jalisco, y lo que pasa en otros lugares del país, como el Estado de México y la Ciudad de México, que son los que lideran estos 4 o 5 estados en todo lo que tiene que ver con violencia. Ha pasado un año de este gobierno y no ha habido ningún avance en el tema de la seguridad. De todos modos, ellos, los malos, tienen controlado a los buenos y tienen controlado todo un sistema. De nada sirve encarcelar a Juanito y a Juanita si de todos modos el sistema prevalece. Pero, ¿qué hay de las víctimas? ¿Qué hay de los que no saben qué pasó con su gente? De los que no tienen ni la más remota idea. Sí, hay un activismo, sí, hay una manera política para hacer este tipo de cosas. Yo también creo que las caravanas, pasando al otro tema, son para desestabilizar. Y no lo digo porque lo dice Solalinde, lo he dicho durante toda la vida. Ahí están, pues, una trayectoria que llevo con estos dos temas. Pero así como creo que hay personas que se aprovechan de su tragedia para convertirse en otra cosa, así como creo que las caravanas tienen un afán desestabilizador, también creo y estoy convencido, y los conozco perfectamente bien, que hay personas que no importa quién sea el presidente, que no importa de qué partido sea, que no importa cuáles sean sus siglas, es gente que perdió a sus familiares. Y no solamente son los 43 de Ayotzinapa, sino son miles y miles de personas que no saben dónde están sus hijos. Más allá de las arengas de Sicilia o las negativas de López Obrador o los berrinches de algunos o las tonterías de otros, lo que me lastima, lo que me duele,
Lo que no es un show es que hay 60 y tantos mil desaparecidos en México. Y por lo que veo, no hay nadie que se preocupe por ellos. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.